Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de saludarte y a tu audiencia. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Yo quisiera, aunque usted es una jurista con una dilatada trayectoria, pero también tiene una opinión política y siempre ha fijado su posición política, yo quisiera una pregunta bastante general para luego ir a lo particular. ¿Cómo observa el tema nacional en este instante? Las elecciones del 28. Adelante, la escuchamos, doctora. Sí, bueno, el tema nacional es bastante preocupante porque tuvimos un proceso electoral, una preparación para ese proceso electoral, una campaña estupenda de parte de María Corina Machado, unos resultados que fueron abrumadoramente a favor del Mundo González Urrutia, y hoy por hoy nos encontramos con que esa voluntad popular así manifestada no se ha materializado. Y junto a eso vemos que por otra parte se está presentando en la Asamblea un proyecto de constituyente que tiene como una línea central el cambio del sistema político del país, llevándonos a las comunas, como bien lo ha dicho claramente Escarrá. Y bueno, y eso es absolutamente lo contrario a lo que manifestamos en esas elecciones. Entonces, no se ha respetado la voluntad popular, hay mucha decepción entre la gente y yo creo que la juramentación no puede esperar. Que luego de la última visita a recibir el premio al coraje no ha dado mayores declaraciones. Usted ha dicho, si no se juramenta que me devuelvan mi voto. ¿Qué significa esto? Es una frase que denota un sentimiento, digamos, usted tiene algún sentimiento de malestar porque no han ocurrido las cosas en el caso de Edmundo González Urrutia. Sí, absolutamente. Quiero señalar con eso que no se ha respetado la voluntad popular. ¿Por qué digo que me devuelvan mi voto? Porque cuando nosotros fuimos a votar fue en la firme decisión y convicción de que estamos eligiendo un presidente, ¿verdad? En ejercicio de la alternabilidad, que sustituiría al presidente que estaba en el momento a cargo, y muy por el contrario, resultó que ese presidente que salió electo por una mayoría abrumadora no se ha juramentado y no ha pasado a ejercer el cargo. Entonces, lo que yo quiero puntualizar es que el presidente está elegido, está electo como lo llaman, presidente electo, pero no ha pasado al ejercicio del cargo. La ley de juramento de funcionarios públicos expresamente establece que el funcionario elegido, ¿verdad?, debe juramentarse para pasar al ejercicio del cargo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que entonces el que sigue siendo el interlocutor válido en Venezuela y con quien se comunican los demás gobiernos es el que perdió las elecciones. Y el que ganó las elecciones, que es el que nosotros, por el cual nosotros votamos, no se ha juramentado. Entonces, ha pasado más de mes y medio desde que debió haberse juramentado, ni hablar del tiempo que ha pasado de las elecciones, que fueron unos amargos meses después del 28 de julio. Ahora, lo que yo profesor, digo, perdón, sí, para explicarte por qué digo que me devuelvan el voto, porque si sí, a mí adelante. me hubieran dicho, vas a votar por un presidente que después va a decidir cuándo se juramenta, yo no habría votado. Por eso digo, devuélvanme mi voto. Ahora, el efecto jurídico, para que cumpla el efecto jurídico, la juramentación de Edmundo González Urrutia no puede hacerlo ante la Asamblea Nacional Venezolana porque no puede entrar al país a riesgo de ser detenido. ¿Ante quién podría juramentarse Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela? Esto me lo responde, si es tan amable, al retorno mi querida profesora o doctora Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita de nuestra Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ya regresamos. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web
www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo independiente, Tercera Voz. Somos Tercera Voz. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio, escritor italiano. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Santa Rosa Mármol. Doctora, en caso de juramentarse Edmundo González Urrutia, ¿ante quién para cumplir con, digamos, las formalidades que el derecho venezolano obliga? Sí. La Constitución claramente establece que, de no ser posible la juramentación ante la Asamblea Nacional, se hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso sería ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que está en el exilio. Entonces, porque por las mismas razones que no se puede juramentar ante la Asamblea Nacional aquí, tampoco se podría juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia aquí. Entonces, siendo eso así, eso podría ser ante ese Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio y podría ser en la sede de la OEA, acompañado de presidentes de otros países, como le ofrecieron antes, cuando le ofrecieron venir y acompañarle el 10 de enero, como él ofreció, que vendría a serlo. Y bueno, esa sería una fórmula para poder cumplir con el juramento que exige la Constitución para el 10 de enero. Fíjate, la Constitución da la alternativa de que, de no ser posible la juramentación ante la Asamblea, como tú bien lo acabas de recordar, y yo te he respondido que sería ante el Tribunal Supremo en el exilio, la persona lo haría pues ante esa autoridad, el Tribunal Supremo de Justicia, pero no establece ninguna alternativa para la fecha. La Constitución no dice en ninguna parte que se pueda hacer en otra fecha. Ahora, hay una experiencia con el gobierno interino, aunque las diferencias con las razones por las cuales Edmundo González está en esa posición es totalmente distinta a la situación del señor Juan Guaidó. La experiencia del gobierno interino no fue buena para el país. ¿Por qué usted opina que esta vez pudiera ser buena? ¿Cuáles son, en todo caso, las acciones que debería desarrollar Edmundo González Urrutia para hacer correctamente lo que pareciera que no fue eficiente en el pasado? Perfecto. Muy pertinente tu pregunta. Lo que yo creo que debe hacer Edmundo González Urrutia, que para empezar debo distinguir que es un presidente electo por una mayoría abrumadora de los venezolanos, que no fue el caso con Guaidó, y que además Guaidó estaba presidiendo la Asamblea Nacional y al mismo tiempo el Ejecutivo, cosa que no era posible de acuerdo a nuestra Constitución. No podía ser presidente de dos poderes al mismo tiempo, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Aparte de eso, lo que tiene que hacer Edmundo González Urrutia, como hemos dicho, es juramentarse de la forma que desarrollamos antes y nombrar gabinete. Nombrar un gabinete, nombrar un ministro del Exterior, un ministro del Interior. Y en el mismo momento, muy importante, en que él se juramente, nombrar a María Corina vicepresidente, designarla como vicepresidente y juramentarla vía telemática, para que de una vez ella quede como vicepresidente de Venezuela y empiece a actuar como tal junto con él. Eso es lo que tiene que hacer. Y en esa condición ya él será el interlocutor válido para actuar frente a la comunidad internacional. Claro, estamos hablando del reconocimiento. No es lo mismo que él hable con el presidente de Uruguay como electo que como constitucional. Eso tiene dos rangos distintos. Y nombrar un gabinete tendría que nombrarlo en el exterior, porque la experiencia cuando nombraron al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fue que prácticamente el mismo día todos tuvieron que huir hacia el exterior so pena de haber sido detenidos. ¿Cómo entonces, en tu opinión, podría operar un gobierno en el exilio para que fuese realmente eficiente sus funciones? Sí, el gobierno en el exilio, lo primero que tendría es la facultad de que ya lo ha designado, si nos referimos al gabinete, el presidente en ejercicio, que es muy importante. Nosotros todavía no tenemos un presidente en ejercicio.
En esa condición, el presidente podría tener acceso a activos venezolanos que se encuentran en el exterior y que solo él, como presidente en ejercicio, podría recabar. Con ese recurso, él podría hacer acciones muy importantes para poder poner en marcha el gobierno de Venezuela y podría dirigirse además a los otros países en su condición de presidente en ejercicio y solicitar la colaboración internacional, porque es una colaboración internacional para el rescate de la democracia en Venezuela, porque realmente él es el presidente. Muy bien, le voy a hacer una pregunta para ya un poco allanar el tema de la juramentación o no de Edmundo González. En su opinión, ¿qué pasaría con Edmundo González si continúa así en esta especie de limbo jurídico que no termina de juramentarse? Lo dices bien, estamos en una especie de limbo y yo pienso que, como te señalé antes, no hay un lapso para decidir, como le he oído decir, que la juramentación se hará cuando las condiciones sean las adecuadas. Y eso va a ocasionar que se pierda la vigencia de la abrumadora elección que se hizo en estas elecciones de él como presidente de la República y también, ojo, y es importante destacar, trae como consecuencia que el liderazgo de María Corina Machado también se vaya desvaneciendo, mientras que el que está encargado del gobierno, que fue quien perdió las elecciones, tiene un proyecto de constituyente en la Asamblea que el tiempo va corriendo a su favor para cambiar el sistema democrático, que es el que nosotros tenemos, por un sistema comunal, como ya te dije antes. Muy bien, ahora vamos al siguiente tema, que es el tema elecciones, que según la Constitución toca en Venezuela elegir gobernadores, diputados nacionales, diputados regionales, alcaldes y concejales, y ahora se mete la reforma. Hablemos de la elección. La elección, digamos, constitucionalmente corresponde. La Constitución no dice la fecha, por lo tanto la fecha la escoge el gobierno y se lo ordena, digamos, expresar a los venezolanos al Consejo Nacional Electoral. Esta elección, su legalidad y su legitimidad a los ojos de Blanca Rosa Mármol de León. Eso no tiene legitimidad ninguna porque, fíjate, para empezar, está encargado de la presidencia de la República quien perdió las elecciones. Y las elecciones, los resultados de las elecciones del 28 de julio fueron desconocidos. El presidente electo está en el exterior porque tuvo que irse forzosamente por las presiones a las cuales fue sometido. Todos lo vimos mientras estaba asilado en la Embajada de España. Estas elecciones van a de realizarse regidas por un Consejo Nacional Electoral que no tiene independencia, que no tiene autonomía, que es el mismo que repetidamente le impidió inscribirse a María Corina Machado, alegando unas inhabilitaciones que eran inconstitucionales y que terminaron pues con la juramentación, con la elección como candidato de Edmundo González Urrutia. Y este mismo Consejo Nacional Electoral, que es lo que quería destacar, es el que desconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio y proclamó como ganador a quien perdió las elecciones. Y esto lo digo porque los resultados están probados, porque se llevaron al mundo entero las actas y se ha reconocido que el ganador fue Edmundo González. Siendo esto así, yo no veo cómo se puede concurrir a unas elecciones convocadas por este mismo Consejo Nacional Electoral a sabiendas de lo que va a suceder. Doctora, al retorno entonces, por favor, para dejarle una pregunta pendiente, hablemos ahora de la reforma. La reforma será presentada por la comisión encabezada por Tarek William Saab al presidente. El presidente la presentará ante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional obviamente le va a dar su aprobación, pero tiene que someterla a un consultivo. El consultivo determinará aprobada o no la reforma. ¿Qué harán, según qué recomienda usted que los venezolanos hagan una vez que se presente la reforma a consulta?
participar, no participar, dejarla correr porque no hay nada que hacer. Al retorno le voy a agradecer que nos permita su opinión al respecto. Vamos a identificar, mis queridos amigos. Regresamos en un momento con todos. Bueno, mis queridos amigos, regresamos con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Doctora, le preguntaba, la gente no participa porque la legalidad de las elecciones está totalmente vulnerada, la legitimidad está totalmente vulnerada, pero viene una reforma constitucional que ya nos han anunciado que vamos a el Estado comunal, que vamos a tener una nueva estructura dentro de los niveles ejecutivos y ahora esta estructura va a ser comunal. Todavía no sabemos cómo se desarrollará todo esto y todavía no sabemos la reforma de casi 80 artículos de la Constitución que ha anunciado el propio Maduro Moros. ¿Qué hacer frente a este problema? Sí, bueno, frente a las elecciones regionales que están convocando, indudablemente que no debemos participar. Nosotros no podemos participar en ninguna otra elección hasta que no se reconozcan los resultados de las elecciones del 28 de julio, que el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Eso está clarísimo. Sabemos que esas elecciones serán manipuladas, como se hizo ya, está demostrado cuando se desconoció el resultado de las elecciones del 28 de julio. Ahora, frente a la reforma esa que se plantea, que no es reforma, lo primero que te quiero decir es que dicen que son 80 artículos. Eso es una nueva constitución. Eso no es una reforma constitucional. Eso requeriría la realización de una constituyente, porque es un cambio completo de la constitución, por una parte. Por la otra parte, hay que oponerse a esa reforma constitucional si siguen con su plan como lo llevan, porque en algún momento tendrán que pedir la opinión o el voto de la población de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución. Muy bien. ¿Y usted opina que esta elección de la reforma o esa votación de la reforma no tendría los mismos problemas de legitimidad y legalidad que tiene la elección de gobernadores y diputados nacionales? Claro, tienen los mismos problemas y peores, porque van al fondo de la Constitución para cambiarnos el régimen que nosotros tenemos, nuestro sistema político. Quieren cambiar el sistema político a través de una presunta reforma constitucional. Es gravísimo y eso es inadmisible y nosotros no podemos permitirlo. Claro, pero ¿cómo oponerse? Usted propone salir a votar no a la reforma. No, yo creo que en ese caso, si ese es el planteamiento que ellos tienen, debemos entonces ir a una constituyente, porque entonces lo que corresponde es una convocatoria a una constituyente originaria donde el pueblo decida cuál es el cambio que realmente quiere. Pero hasta este momento lo que observamos es que los que tienen el sartén por el mango van a hacer esa reforma de esos artículos, la van a aprobar en la Asamblea Nacional y la van a solicitar y la van a presentar para consulta popular mediante un referéndum consultivo. La pregunta específica es, ¿debe o no debe participar la gente en ese referéndum consultivo? Obligatoriamente yo creo que hay que participar, aunque entiendo tu pregunta, estamos de nuevo en las manos del Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo que deberían hacerse las dos cosas. Antes de que llegue ese momento, convocar entonces a la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya se ve que tenemos encima esa propuesta de cambio de la Constitución, porque no es una reforma, es otra Constitución. O sea que pudiéramos acudir a las firmas, a recoger firmas para que el pueblo convoque a una constituyente, pero eso nos podría meter, ya esa experiencia la vivimos en algún momento cuando hemos querido convocar algunos artículos de la Constitución mediante la solicitud popular, y eso ha terminado en la papelera por parte de quienes administran justicia en Venezuela. Sí, eso es verdad, y por esa vía de razonamiento nosotros quedaríamos paralizados, porque si pensamos así, que no vamos a poder, porque aquí no hay independencia de los poderes, en lo cual tienes absoluta razón, entonces nos entregamos, no hacemos nada, y no hacer nada no es una opción. Entonces yo creo que por eso mismo está paralizado Edmundo González Urrutia en el ejercicio de la presidencia, por ese pensar de esa manera,
que hace que todavía estemos esperando la ayuda internacional y que reaccionen las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que se ha venido diciendo durante todo este largo tiempo que tenemos sufriendo esta situación que tenemos. Pienso que de todas maneras debemos hacerlo porque la voluntad popular es en donde reside la soberanía y se impondrá, tendrá que imponerse. Ahora, profesora, no hacer nada es inmovilizarnos, más o menos, palabra más, palabra menos, me acaba de decir usted. No funciona exactamente igual para las elecciones de gobernador y diputados nacionales. No, no, porque ahí nosotros ya sabemos que no vamos a obtener nada porque nos acaban. No es porque pensamos que va a suceder, sino porque nos acaban de despojar de los resultados electorales del 28 de julio, que fueron de una manera clarísima a favor del Mundo González Urrutia. Y además eso está probado. No es algo que nosotros imaginamos que va a pasar o que pensamos que es lo que harían. No, ya lo hicieron. Ya nos despojaron de las elecciones del 28 de julio. Claro, pues vuelvo entonces a la pregunta en sentido inverso. ¿Y no operaría exactamente lo mismo en una votación que el pueblo se ha llamado a participar a negar la reforma? No, porque nosotros no vamos a considerar lo que ellos plantean en la reforma. Nosotros vamos a llevar un proyecto de constitución que va a incluir que las personas, los representantes que vayan a esa discusión de esa constituyente sean electos por la gente en cada estado. Y esos van a tener muy claro lo que nosotros como ciudadanos queremos. Y en ese momento está muy claramente dispuesto en la Constitución que no puede intervenir el Ejecutivo, que es lo que normalmente ocurre. De manera que esa constituyente tendrá que imponerse porque seremos todos luchando por por el verdadero sistema político que nosotros queremos en Venezuela. Doctora, una pregunta final. ¿Tiene usted contacto, tiene usted cercanía, usted puede comunicarse y comunicarle estas cosas a María Corina Machado y Edmundo González? No, no tengo contacto. No tiene contacto. ¿Es eso una pérdida de tiempo, que no haya contacto con personas tan destacadas que pudieran asesorar y mostrar opiniones? Porque yo me imagino que María Corina y Edmundo tienen evidentemente situaciones que tienen que tomar decisiones y en la soledad sin asesores adecuados no se pueden tomar adecuadas decisiones. ¿No ha intentado usted hacer un contacto, un acercamiento con estas personas? Tengo contacto con personas que tienen contacto con ella. Vamos a decir que no es directo, pero se lo hacen llegar. Muy bien. Doctora, usted, una pregunta ya final, y discúlpeme usted. ¿Usted está de acuerdo en la definición que hizo la Conferencia Episcopal Venezolana, la caracterización del gobierno venezolano como una autocracia cerrada en ciencias jurídicas y en ciencias políticas? ¿Le parece que caracteriza al gobierno venezolano actual? Yo diría que sí, que se acerca bastante, pero con algunas otras connotaciones, como la del empleo de la fuerza y las limitaciones que nosotros conocemos para el ejercicio de los derechos constitucionales. Doctor, ha sido un verdadero placer tenerla en el programa. Espero que haya otra oportunidad. Le agradezco de todo corazón que cada vez que la requerimos tiene la bondad de presentarse ante nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctora Blanca Rosa Mármol de León. Gracias, es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas